Muy buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia, que Dios les esté bendiciendo. También saludamos a nuestros hermanos en Cristo que están siguiendo el estudio con nosotros de la palabra de Dios. Dios les esté bendiciendo y bendiciendo las iglesias locales donde ustedes están congregados. Habíamos quedado la semana pasada allí en el capítulo 5, en el verso 13, donde la expresión de la palabra de Dios es: a libertad fuisteis llamados. Si estamos mirando este concepto de libertad, y venimos hablando mucho acerca de la libertad, porque de hecho es el gran tema de la carta a los Gálatas. Y de alguna manera, si queremos una vez más resumir la libertad con que Cristo nos hizo libres, tenemos que decir que Cristo nos hizo libres de la ley, que Cristo nos hizo libres del pecado, que Cristo nos hizo libres del temor servil y que Cristo nos hizo libres, y dentro de esa libertad nosotros nos movemos, dentro de esa libertad nosotros administramos la forma de nuestro accionar. Y aquí está el problema, porque cuando nosotros miramos lo de Dios, es todo perfecto, es todo ecuánime, es todo sabiduría, es todo inteligencia. Pero cuando nosotros estamos ligados con las cosas de Dios, empiezan allí algunos conflictos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros y cada uno de nosotros sabemos lo que somos, ¿sí? No somos distintos los unos de los otros, pero Dios nos amó y nos ama de una manera tan grande que sigue intentando que cada uno de nosotros cada vez nos relacionemos más con Él. Bendito sea el nombre de Dios y su amor con que Él nos ama en Cristo Jesús. Decíamos y leemos precisamente lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, quedábamos en este mirar de la libertad dentro de una de las aristas de la libertad. Mirábamos que y llevábamos a la consideración lo más íntimo de cada uno de nosotros, porque Cristo nos hizo potencialmente libres en el todo. Pero cuando yo me miro al espejo, como te va a suceder o te sucede a vos, me doy cuenta que hay partes de mi vida que no son tan libres. Hay partes de mi vida donde siempre soy vencido. Hay partes de mi vida donde el enemigo con sus dardos hace que yo sucumba, que yo caiga, que yo elija el pecado. Hay áreas, y generalmente son las mismas, donde una y otra vez yo soy débil. Y muchas veces caigo porque soy débil. Y la Escritura nos enseña cómo fortalecernos en nuestras debilidades. Pero lo trágico es que muchas veces yo
elijo inclinarme por lo que me ofrece mi enemigo. Citábamos el caso de Sansón y decíamos que Sansón odiaba a los filisteos, pero amaba lo que los filisteos le proveían. Y si lo traemos a términos de nuestra era, diríamos, nos pasa el síndrome de Estocolmo, donde el rehén termina siendo o termina inclinándose a favor de su captor. ¿Qué circunstancia tan fea es la que muchas veces vivimos vos y yo? Tenemos esta lucha constante con nuestro enemigo, con nuestra carne, y lo sabemos. Y a veces tenemos victoria y a veces tenemos derrotas. Lo cierto es que el sabio Salomón dice, dejen la simpleza y vivan. Y qué importante es esa expresión cuando nosotros estamos bajo la sombra de esta expresión tan maravillosa. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hemos conocido a la verdad y al que es verdadero, al Señor. Y hemos sido hechos, libres en Cristo Jesús. Sin embargo, a veces nos comportamos como si no fuésemos tan libres. El Espíritu Santo, sabiendo esto, conociéndote a vos, conociéndome a mí, mejor que a nosotros mismos, dice, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis esta libertad como ocasión de la carne. Dice allí la expresión en la Biblia, Dios habla hoy, no uséis la libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos. La Biblia en traducción del lenguaje actual dice, y no uséis esta libertad como pretexto para hacer lo malo. Nosotros que estamos más familiarizados con la versión 1960, decimos, y no deis ocasión a la carne. Esta palabra ocasión tiene una importancia peculiar. Ocasión significa oportunidad, pero la palabra ocasión en el griego también significa plantar una base de operaciones. Cuando días más tarde, cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos, llega al capítulo 7, en el verso 8, y la pluma de Pablo esboza esto. Mas el pecado, tomando ocasión por causa del mandamiento, generó en mí toda codicia. Y no vamos a entrar y desviarnos en este tema, pero la codicia es una fuente de pecado. Porque la codicia, el egocentrismo, la avaricia, son raíces profundas que dan fruto de pecados diversos. Tan solo recordar que el querubín, el lucero de la mañana, dijo, subiré a lo alto y seré como Dios. Codicia, codicia. Ahora, dice el apóstol Pablo, el pecado tomando ocasión, montando una base de operaciones. En la carta a los Gálatas dice, y no uséis esta libertad como base de operaciones al pecado, a la carne. No usemos, dice el apóstol Pablo en otras palabras, esta libertad como una base de operaciones para que yo pueda ser indulgente con el pecado,
para que yo le cambie el nombre al pecado para que no parezca tan pecado, para que el pecado no termine siendo tan pecado. No permitan, dice el apóstol Pablo, que en esta libertad se forme una base de operaciones que distorsione su manera de ver las cosas, de pensar y de sentir, que hagan posible que de la libertad con que Cristo nos hizo libres al pecado terminemos dando rienda suelta al pecado. Queridos, la libertad en Cristo Jesús nunca negocia con el pecado. La libertad en Cristo Jesús jamás es indulgente con el pecado. Ahora es verdad que nosotros somos pecadores y gracias al Señor que su sangre, cuando confesamos nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Pero fíjate lo que dice el verso 15. Dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros. Si yo uso esta libertad para dar rienda suelta a la carne, al pecado, voy a afectar todo mi entorno. Voy a afectar a todas las personas que me rodean. Y dice la palabra de Dios que esto va a generar que me muerda con aquellos que me rodean. Esto va a generar que me coma aquellos que me rodean. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, vas a terminar siendo un caníbal, mordiendo y comiendo. Yo soy uno de aquellos que me encanta mirar los programas de animales y el apóstol Pablo está tomando justamente este pensamiento, lo que vemos nosotros en la televisión en nuestros días, cuando los animales se muerden y se comen unos a otros. Cuando llevo este pensamiento a la iglesia, me doy cuenta que si yo tomo la libertad con que Cristo me hizo libre, y como dice la Escritura, uso esta libertad para la carne, voy a lastimar toda mi relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque los voy a morder. Y si hay otro que está en mi situación, me va a morder. Y me va a comer. Y entre comillas, lo digo, vamos a terminar siendo caníbales cristianos. Pero no termina allí la expresión. Y dice, tengan cuidado de no consumirse unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y sigo entre comillas. Ninguno va a ganar. Todos van a perder. Y queridos, Dios no nos hizo para dañar. Y mucho menos para perder. Basta darle un repaso a Romanos 8 para darnos cuenta que Dios nos hizo para bendecir. Y nos hizo libres para triunfar. Pero claro, alguien dirá, a nivel iglesia, Marcos, si estamos hablando, hay que tener en cuenta que Cristo fundó la iglesia en su persona y que el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y eso está en la Biblia y es una gran verdad. Pero lo que también sabemos
y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Es lo que escribe Matthew Henry diciéndonos estas palabras. La iglesia cristiana solo puede ser arruinada por sus propias manos. Y esto es una gran verdad. Por eso, una y otra vez venimos hablando hasta el cansancio acerca de la administración de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Conducirnos apropiadamente. A conducirnos de la mejor manera o de la manera más conveniente. Dice la Escritura aquí, porque a libertad fuisteis llamados. Y termina diciendo la expresión, servidos por amor los unos a los otros. Y nuevamente el apóstol Pablo va a relacionar la libertad con el amor. Y va a ser la última vez que lo relacione, porque el verso 13, en la carta a los Gálatas, en este capítulo 5, es la última vez que Pablo va a usar la palabra libertad. Y qué notable es que va a terminar usando la palabra libertad y relacionándola con el amor entre unos y otros. Va a relacionar la libertad y las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Claro, atrás quedó cuando considerábamos el verso 6 de este capítulo, donde el apóstol Pablo dice, al final ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor. Porque en Cristo Jesús lo único que tiene valor es la fe que obra por amor. Y no vamos a volver al texto, porque lo hemos explicado claramente, gracias a Dios. Pero la Escritura nos dice, el apóstol Pablo, con su ejemplo, nos enseña acerca de la libertad que él tenía y de cómo aplicar la libertad a las relaciones interpersonales. Solamente ir, y basta ir, a 1 Corintios capítulo 9. En el verso 19 dice la palabra de Dios, dice Pablo, siendo libre en todo, me he hecho siervo de todos. Y allí comienza. Y dice, al judío me hice judío, al griego, griego, al débil me hice débil, por causa del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio en esencia es el pregón de la libertad. Dice 1 Timoteo capítulo 6 que el Evangelio es conforme a la piedad, conforme al amor. Hay una íntima relación entre la libertad y el amor que es indisoluble. Ahora, es verdad que en la iglesia hay distintas maneras de pensar. Y alguien me dirá, Marcos, pasa en mi iglesia. Sí, querido, en la mía también. Digo la mía, la del Señor, donde yo me congrego y vos te congregás. Allí también, donde yo me congrego también. Hay hermanos que piensan de una manera, hermanos que pensamos de otra, hermanos que nos parece mejor de esta manera, hermanos que les parece mejor de la otra manera, hay hermanos que entienden de esta manera y hermanos que entienden de otra manera. Es una verdad. Y vos dirás, bueno, pero entonces tenemos que vivir dentro de una burbuja. No, querido, no se trata de vivir dentro de una burbuja. Se trata de, como lo expresa Matthew Henry, ¿sí? Tratar de relacionarnos en amor. Mira, cuando yo era adolescente,
Sí, pasó mucho ya. Tenía un póster, se usaba tener póster en aquella época. Y tenía un Snoopy, y debajo del Snoopy decía una leyenda: si piensas como yo, eres amigo. Si no piensas como yo, eres doblemente amigo, porque juntos vamos a encontrar la verdad. Decía, no se trata de vivir dentro de una burbuja, se trata de, como dice Matthew Henry, vivir la libertad en relación al amor. Solamente recordarte lo que la Biblia nos enseña. Allí en 1 Corintios 13, mira, te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me parece mejor o más apropiado hacerlo en esta noche. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso. El amor no es ofensivo. El amor no exige que se hagan las cosas a mi manera. El amor no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme frente a las circunstancias. ¿Qué nos enseña la Biblia aquí? ¿Cuál es el espíritu de esta escritura en este magnífico versículo 13 que tiene un sinfín de aplicaciones? Y este versículo 15 tan duro, tan tosco, donde el apóstol usa palabras tan fuertes, casi hirientes. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu de esta escritura? El apóstol Pablo se está dando cuenta, queridos, que dentro de la iglesia, y es necesario que vos y yo nos demos cuenta también, que dentro de la iglesia no se puede triunfar sobre quienes piensan distintos si no es a través del amor. El espíritu de esta escritura nos enseña que el discutir sin amor lo único que va a generar es más conflicto. Por eso la escritura nos enseña y nos aconseja: seguid la paz. La paz. Sigan el camino de la paz. Frente a una circunstancia, en la libertad con que Cristo te hizo libre, seguid y sigamos el camino de la paz. Agustín de Hipona escribe esto, que ya lo cité en otro de los mensajes. Ama y haz lo que quieras, porque de la semilla del amor solo podrá haber frutos buenos. ¿Por qué el apóstol Pablo va a ligar en esta última expresión de libertad en su escrito a los Gálatas con el amor? Porque la escritura nos está enseñando que el amor es el custodio, es el que cuida la libertad con que Cristo nos hizo libres. Repito este concepto. El amor es el que cuida, el guardián de la libertad. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que guía la libertad. Pero de esto vamos a hablar el miércoles que viene. Dios esté bendiciendo tu vida. Reflexiona en esto para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir tu vida. Y recordá que el amor es el que protege la libertad que Cristo te dio.